Buenas, hoy vamos a remangarnos y a meternos en faena con uno de esos códigos de avería que, la verdad, suelen dar bastante respeto, el P2317. Vamos a verlo como si estuviéramos en el taller, para entender bien qué nos está intentando decir el coche y, sobre todo, cómo solucionarlo sin dar palos de ciego. ¿Esa lucecita naranja que se enciende en el salpicadero? ¿Sí? ¿Esa que hace que se nos acelere un poco el pulso? Pues no, no está de adorno. Es el cerebro del coche que está hablando. Y cuando se enciende y nos lanza un P2317, nos está mandando un mensaje bastante claro que, créanme, hay que escuchar. Entonces, vamos al lío. ¿Qué significa P2317 en cristiano? Pues que el ordenador del coche, el PCM, ha detectado un problema en el circuito secundario de la bobina de encendido que identifica con la letra F. Dicho de una forma más sencilla, la bobina es la que transforma la poquita tensión de la batería en la chispa de alta tensión que necesita la bujía para que haya combustión. Si ese circuito falla, la chispa no es la que toca y el motor, el motor empieza a quejarse. Y ojo que esa queja del motor no es nada sutil, ¿eh? Se manifiesta con síntomas muy claros. Son esas señales que se notan al volante y que vamos a ver ahora mismo. A ver, la luz del cuadro es solo el primer aviso. Lo más normal es notar que el motor va a trompicones, que da tirones, sobre todo cuando se pisa el acelerador. Se nota una falta de fuerza, como si al coche le costara tirar. Y las visitas a la gasolinera se vuelven de repente mucho más frecuentes. Ya en los casos más serios, arrancar puede ser una odisea o incluso que el motor se pare de golpe. Vale, con los síntomas sobre la mesa empieza la investigación. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Pues como en una buena peli de misterio, tenemos nuestra lista de sospechosos habituales. Aquí tenemos a los candidatos. La experiencia de taller nos dice que casi siempre el problema está en la propia bobina F o en su cableado. Un cable de bujía que está para el arrastre, un simple fusible o un relé también son causas súper comunes. Y aunque la posibilidad de existe un fallo en el cerebro del motor en el PCM, es con diferencia el sospechoso menos probable. Y este gráfico lo deja clarísimo. El 75% de las veces, la avería está en la bobina y sus cables. Por eso, la regla de oro en cualquier taller es empezar siempre por lo más sencillo y probable. Ir directamente a culpar al PCM suele ser el camino más caro y casi siempre el equivocado. Y aquí está la clave de todo, la sabiduría del taller. Antes de enchufar máquinas súper complejas o de pensar en facturas con muchos ceros, hay que hacer lo básico. Revisar lo que se ve, lo que se toca. Es el método más rápido y desde luego el más económico para dar con la tecla. Muy bien. ¿Y cómo pasamos de la teoría a la práctica? Pues no se trata de adivinar, para nada. Se trata de seguir una hoja de ruta, un proceso lógico que va aislando el problema paso a paso. Este es el camino que sigue cualquier profesional. Como vemos en esta guía, el orden es fundamental. Lo primerísimo, una inspección visual. Buscar cables pelados, conectores con óxido, cualquier cosa que se vea rara. El segundo paso, comprobar fusibles y relés. Es algo súper rápido que a veces soluciona el misterio en un minuto. Después ya pasamos a las herramientas. Con un multímetro, que es un aparato para medir valores eléctricos, se comprueba si la resistencia de la bobina EFI está bien. Si todo sigue en orden, se le echa un ojo a la bujía y su cable. Y solo, repito, solo, si después de todo esto no ha salido nada, es cuando se empieza a investigar el cableado que va hacia el PCM y, como último recurso, el propio módulo. Una vez que hemos pillado al culpable, llega la hora de la reparación. Y es aquí donde se diferencia un trabajo bien hecho, un trabajo profesional y duradero, de una chapuza que solo pospone el problema. El error más habitual, que a menudo viene por las prisas, es empezar a cambiar piezas a lo loco, sin un diagnóstico claro. Cambiamos la bobina por si acaso, y a lo mejor el fallo estaba en otro lado. El enfoque profesional, en cambio, es confirmar la avería con pruebas. ¿Por qué? Porque ignorar un fusible de €1 puede llevar a gastar 100 en una bobina nueva que no hacía ninguna falta. La idea principal es esta: primero diagnosticar y después reemplazar. Quizá alguien piense, bueno, el coche anda, aunque de tirones, ya lo arreglaré. Mucho cuidado porque dejarlo pasar es un error gravísimo. Ignorar el código P2317 no es una opción y puede traer consecuencias muy serias y sobre todo muy caras. Y esta es la advertencia más importante, la que de verdad duele en el bolsillo. Cuando un cilindro no quema bien la gasolina porque le falta chispa, ese combustible crudo se va por el escape y llega hasta el catalizador. Allí, a unas temperaturas brutales, se inflama y literalmente funde por dentro la cerámica de la pieza, dejándola completamente inútil. Y cuando hablamos de fundir un catalizador, ¿de qué dinero estamos hablando? Pues agarraos, estamos ante una reparación que, como se ve aquí, supera con muchísima facilidad los 1.500 euros. Una avería que podía haber sido un fusible de unos céntimos se convierte en un auténtico sablazo.
En resumen, los riesgos son dos y son enormes. Por un lado, el riesgo económico, cargarse piezas tan caras como el catalizador. Y por otro, y esto es lo más importante, el riesgo para la seguridad. Que el motor se pare de repente en una autopista o en mitad de un adelantamiento es una situación de peligro extremo. Por lo tanto, el mensaje de este análisis es rotundo. El código P3271 no es una sugerencia, es una alarma que exige una acción inmediata. La clave es un diagnóstico metódico, de lo simple a lo complejo. Actuar a tiempo no solo protege el coche, sino que también protege la seguridad y, por supuesto, el bolsillo. Al final, todo se resume en esto. El coche está intentando comunicarse con nosotros. Nos envía señales, mensajes codificados como este. La pregunta ya no es solo cómo arreglarlo, sino si de verdad estamos prestando la atención que se debe a lo que nos intenta decir.